Jesús, antes o despidiéndose de sus discípulos, les dice en Juan 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es interesante cuando Jesús se para frente a sus discípulos y dice este mensaje poco alentador incluso, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Hoy en las redes sociales, o esta semana ha aparecido una persona que descubrió que hoy día es el arrebatamiento. Así que o no nos fuimos o todavía no es. O estamos todos equivocados. Así que es hoy día y yo espero que sea tipo 10:30 porque juega Colo-Colo a las 8. Quiero ver si Paredes hace el gol y estaría contento. ¿Cuál es la idea del arrebatamiento? ¿En qué están pensando cuando desarrollan esta idea? Cuando desarrollan esta idea, lo que ellos quieren es principalmente evitar el sufrimiento. Que la iglesia ya no sufra más. Que el cristiano no pase por ninguna dificultad. Que la tribulación sea para los pecadores inmundos, pero no para nosotros. Para nosotros no debe haber ninguna dificultad. Es más, esta teología lo que ha dicho es que cuando uno pasa por algún problema, por alguna dificultad en tu vida, es por un pecado tuyo. Es por un pecado oculto, es porque tú estás haciendo algo mal, y la persona cae en una crisis porque no sabe lo que está haciendo, no entiende qué es lo que está pasando. Sin embargo, el propio Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. Es una certeza que podemos tener. Así como decimos, Dios nos ama, como podemos decir, Dios nos amó y nos perdonó en Cristo Jesús, con tanta seguridad, también con mucha seguridad podemos decir, en el mundo pasaremos aflicciones. Podemos decirlo con certeza, sin ninguna duda, sin ninguna idea extraña, podemos decir claramente eso. ¿Dónde más vemos eso? Porque no es que Jesús dijo, ustedes van a sufrir y van a pasarla muy mal. Isaías 53 es uno de los textos quizás más dolorosos y hermosos de la Biblia. Mira lo que dice ahí. El 53, versos del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El día viernes en la ronda de oración, nuestro hermano Pipe decía que si leyéramos solamente esta parte de la Biblia, deberíamos comprender el Evangelio del Mesías. Es maravilloso ver cómo Isaías tiene esta visión y cómo Isaías muestra a Jesús. Herido por tu pecado, molido por tu rebelión. Tu pecado todo fue cargado en él, pero él no abrió su boca y como un cordero fue llevado al matadero. No es que Jesús dijo, ustedes van a sufrir solamente. Yo también voy a experimentar sufrimiento, pero un sufrimiento que tú jamás vas a experimentar. Es tan maravilloso el Señor que el sufrimiento que Él experimenta es un sufrimiento que nosotros nunca vamos a experimentar. Su dolor, su sufrimiento es mucho más que el que tú vas a sufrir en toda tu vida. Cuando tú digas, yo estoy sufriendo, estoy mal, lee Isaías 53 y vas a ver que Jesús sufrió mucho más. Pero esto no es una competencia. No es quien sufre más o quien sufre menos.
Es comprender que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Que es algo que Dios nos dio. Así como Dios te regala la paz, te regala la bendición, el amor, Dios también te regala la aflicción. El problema es que nosotros no queremos eso. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere tener dolor en su vida. Pero el sufrimiento enseña. El sufrimiento disciplina. El sufrimiento también es parte del amor de Dios. Nosotros nos equivocamos cuando creemos una idea de Dios en la que solamente podemos recibir cosas buenas y buenas y buenas. Y peor aún, cuando creemos que lo bueno es lo que nosotros creemos bueno y no lo que Dios dice que es bueno. Así que cuando el Señor nos dice que vamos a sufrir aflicciones, y cuando vemos en Isaías que Él también las sufrió, nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que hace esto. ¿Para qué Dios hace el sufrimiento? ¿Para qué nos hace experimentar el dolor? Ve ahí en Hechos 14, donde estamos ahí en Hechos 14, el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lucas describe una cosa interesante. Pablo ha sido apedreado a tal punto que piensan que está muerto. Ellos no es que lo dejaron moribundo, a propósito. Ellos querían matarlo. Eso es lo que estaban buscando. Y en lo que ellos entendieron es que sí lo habían matado. Porque si ustedes se fijan, el apedreamiento no era que se juntaban a vuelta y buscaban alguna piedra por ahí y la tiraban. Habían piedras que casi especiales para tirar a las personas. Así que lo apedrearon, pensaron que estaba muerto. Y eso fue el contexto de Pablo. Lo sacaron de la ciudad. Fíjate que entonces lo toman desde donde estaba apedreado, lo levantan, lo llevan hacia un lugar, lo dejan ahí tirado y está muerto. No hay nada más que hacer con Pablo. Pablo venía predicando, usted ve los versículos anteriores, Pablo venía predicando en todos los lugares. Venía hablando acerca de Jesucristo. Era un hombre que estaba entrando a las sinagogas. Pablo tenía un sistema para predicar que era ir a la sinagoga, predicaba de Jesucristo en la sinagoga, dejaba la embarrada en la sinagoga, salía de la sinagoga y la gente que había creído se iba con él a una casa y ahí instalaba la iglesia. Eso es de alguna forma el método del apóstol Pablo para predicar. Entonces, Pablo es apedreado, está casi muerto, está ahí y nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa con el sufrimiento. Su nombre que está sufriendo, su nombre que ha sido dado por muerto, ha sido apedreado dolorosamente. Ha experimentado una cosa que él mismo vio muchas veces. Recuerda que el apóstol Pablo fue el que sostuvo la ropa de Esteban mientras Esteban era apedreado. Así que él ahora está experimentando el dolor que vio en otros. Está experimentando el sufrimiento que otros sufrieron por causa de él mismo. Porque recuerden que en su conversión, él va camino a Damasco ¿a qué? A tomar cristianos para también matarlos. Así que él va a experimentar lo mismo que él hizo. Debe estar hecho tira. Nosotros tenemos que pensar que nuestro sufrimiento, nuestro dolor que podemos pasar en nuestras vidas, tiene un propósito. Todo tiene un propósito. El primero es glorificar a Dios. Por eso es que Dios se glorifica en el sufrimiento. Dios se glorifica cuando sufrimos. Porque Dios sigue obrando en el sufrimiento. No es que sufras porque Dios te abandonó. No es que sufras porque Dios dijo, ya estoy cansado de Él, ya no quiero más de ti. No. Tim Keller dice en un libro, yo doy todos los días argumentos a Dios para que Dios me deje. Y Dios es más grande que yo, es más grande su misericordia y ella no se agota. Tú tienes muchos argumentos diariamente para que Dios se canse de ti y diga, ya no más contigo. Ahora su misericordia es tan grande, tan hermosa, tan maravillosa, que Él sigue estando con nosotros. Así que veamos de qué manera se va glorificando Dios en este sufrimiento. Vea del versículo 20-21. Pero rodeando a los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. Mira una cosa interesante del apóstol Pablo. El versículo arriba dice que lo sacaron de la ciudad porque ya estaba dado por muerto. Ya no había nada que hacer. Los discípulos lo tomaron, lo rodearon, lo tomaron de la ciudad. Y al día siguiente se levantó y fue a predicar. Al día siguiente, Pablo estaba ahí moribundo. Lo toman de ella. Al día siguiente, Pablo, ¿qué va a hacer? A predicar. El sufrimiento trae también pasión por testificar. Trae esa pasión que uno casi no puede entender. Por hablar y hablar de Jesucristo. Yo no sé cómo hizo eso. Si yo hoy día me invitan a jugar a la pelota, yo juego hoy día y me voy a parar por ahí por el miércoles, me voy a poder parar. Miércoles o jueves puedo pararme. Me dolería todo el cuerpo. Pablo está sin duda que adolorido. Sin duda lo ha apedreado, ¿no? Estaba casi muerto. Pero al día siguiente, Pablo fue y predicó. Pablo fue y entendió que lo que debía hacer era seguir la misión. Porque si Cristo sufrió en la cruz, si Cristo padeció por mis pecados y sufrió el abandono, sufrió el dolor eterno, entonces ¿por qué yo no voy a predicar? Entonces ¿por qué yo la primera cosa que me pase voy a decir yo no puedo más? Ya me cansé, ya yo no puedo seguir predicando. Hechos 13, un poco antes dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Él tenía claro su misión. Él debía testificar de Jesucristo. Él debía hablar a otros del Evangelio de Jesucristo. Él no podía callarse esto. Él no podía esconder eso. ¿Cuántas veces tú a la más mínima provocación, al más mínimo sufrimiento, no predicamos más porque eso nos puede traer mucho dolor? Porque seguir el Evangelio cuesta. El Evangelio no es algo fácil. Jesús mismo nos dijo, van a pasar por aflicciones. Hermano, tú y yo vamos a tener muchos problemas, mucho dolor. Es cierto. Pero el texto también dice, pero yo he vencido al mundo. No está diciendo te va a dejar solo. No está diciendo vas a sufrir y qué pena por ti. Vas a sufrir, pero yo vencí al mundo, yo estoy contigo, tú no estás solo. Simon Kistemaker, un pastor, decía, la historia demuestra que la declinación del fervor religioso ocurre más frecuentemente durante un periodo de paz y de prosperidad que durante épocas de persecución y dificultad. ¿Cuántas veces, cuando estamos bien, tranquilos, cómodos, entonces no predicamos más? ¿Cuándo más tú buscas al Señor? En medio de la prueba y de la dificultad. Y te acercas al Señor. Y vas donde Él. Y pides perdón. Y Señor, ayúdame, Señor, está conmigo. Señor, resuelve tu problema. Ya no tengo más esa dificultad. Y ya comienzo a alejarme. El Señor demanda de ti y de mí testificar en todo tiempo de Jesucristo. Nosotros no podemos callar aquello que hemos visto y oído. No podemos ser responsables con el mensaje cristiano. Si hay dolor, si hay sufrimiento, hermano, es parte de lo que Dios está enseñando. Este hombre, después de estar casi muerto, se levantó el otro día y fue y comenzó su obra de ir y predicar. Sin duda que tenía marca en su cuerpo, obvio, si estaba apedreado, había quedado marca en su cuerpo. Sin duda que había dolor. Sin duda sufrió. Pablo no está diciendo que no sufrió, que no le dolió. Sufrió, estuvo mal, pero tenía una misión más importante, testificar de Jesucristo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tú ya recibiste ese poder. En ti habita el Espíritu Santo. Y si en ti habita el Espíritu Santo, tienes una misión: ser testigo. Testificar de Jesucristo en todo lugar. La dificultad y la prueba, el dolor, el sufrimiento,
nos lleva a una testificación, una pasión por hablar de Jesucristo. Vea el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe. Miren una cosa interesante. Pablo, en vez de desanimarse por lo que pasó, Pablo alienta a los discípulos a seguir predicando. La dificultad, el dolor, el sufrimiento trae consigo también a que puedas alentar a otros. Alentar a otros en el camino del Evangelio. Pablo podría decir, ¿saben qué, hermanos? Esto es muy difícil, no lo hagamos, escondámonos. Pero la iglesia se acuerdan que esto ya lo vivió una vez. ¿Se acuerdan cuando los perseguían y cuando los maltrataban y cuando a Pedro y a Juan los fueron azotados? ¿Qué oró la iglesia? Señor, que ellos sigan predicando. La iglesia no oró para que se escondieran, la iglesia no oró para que no tuvieran más dificultades, para que no pasaran por pruebas. La iglesia se puso a orar para que ellos siguieran predicando aun cuando se costara su vida. Se alentaron unos a otros para seguir predicando a pesar de la dificultad, porque sabían de su llamado. El apóstol Pedro en 1 de Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira, interesante, lindo el texto. No se sorprendan, hermanos, por las dificultades. No crean que es algo extraño. ¿Cuál es mi pecado? ¿En qué fallé? Porque yo no merezco esto. ¿En qué pasó que me dio esta prueba que yo no merecía? Hermanos, la prueba es parte de tu vida. Debes entender que eso es parte de tu vida. ¿Y qué debes hacer? Gozaos. Pedro no está diciendo esto desde una idea que a él se le ocurrió. Recuerda que Pedro fue azotado, fue encarcelado, así que Pedro sabe lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es el dolor. Él fue exiliado, él sabe lo que es eso. Así que sabiendo eso, dice, ustedes tienen que estar contentos. ¿Por qué? No porque les pegaron, sino porque son partícipes del padecimiento de Jesucristo. No es que estoy feliz porque me pegaron. ¿Quién es feliz con eso? ¿Quién es feliz porque lo han azotado? ¿Quién es feliz porque está preso? Nadie es feliz por eso. Está diciendo, sean felices, gócense porque participan de los padecimientos de Cristo. Para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la más oscura noche del alma, los cristianos tienen algo que aferrarse, tienen algo a que aferrarse que Job nunca conoció. Conocemos a Cristo crucificado. Donald Carson, comentando acerca de este texto. Job dijo que él tenía muy claro ahora que su Redentor vive. Pero Job no conoció a Jesucristo. Job no entendió la cruz de Cristo todavía. Tú y yo hoy tenemos a Cristo. Tenemos la cruz. Conocemos lo que pasó en la cruz. Sabemos que está el perdón ahí. Sabemos que además ese perdón nos permitió tener una intimidad con el Padre. Hoy ya tenemos libertad para ir hacia Él. Entonces, ¿cómo no alentarnos unos a otros? Hermanos, todos nosotros pasamos por dificultades y nos desalentamos. Y sufrimos. Y estamos tristes. Pero para eso es la comunidad. Dios también te pone en una comunidad para que seamos alentados, como leíamos en la liturgia, soportando unos a otros, apoyando unos a otros, acompañando unos a otros, abrazándonos, porque tenemos un solo Padre, un solo Señor, y Él nos acompaña día a día. Alentémonos como iglesia en las dificultades. Apoyémonos en el dolor y en el sufrimiento. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estamos en una sociedad que nos dice que el sufrimiento siempre es cosas malas.
Y la Biblia nos dice algo totalmente distinto. El sufrimiento trae gozo porque sufrimos los padecimientos de Jesucristo, pero también porque ese sufrimiento, esa prueba, trae paciencia. Qué hermoso es Dios, como Él cambia toda nuestra idea. Cuando nosotros nos sufrimos y nos cerramos, Dios dice, estén gozosos, alégrense por el sufrimiento, porque hay beneficios, hay bendición ahí, hay bendición en el dolor, hay bendición en el sufrimiento. Alentémonos unos a otros. Pablo, sufriendo, con dolor, con sus marcas en su cuerpo, va a los discípulos y dicen, hermanos, sigamos adelante. Hermanos, no nos detengamos en esto. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Vea el mismo versículo 22. Es necesario, la parte B, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primero que tengo que decir que el texto no está hablando de que entre más tribulación tú sufras, entre más dolor tú sufras, entonces tú eres más merecedor del cielo. Eso no es así. Si fuera así, eso sería por obras. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero sí tenemos que entender que la vida cristiana trae sufrimiento, así que vamos a pasar por dolores. El Che Guevara en un discurso dijo una cosa bien interesante. Y recuerdo también los campos de otros países que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes. En un discurso el Che Guevara habla acerca de esto. Y él habla acerca de la esperanza de un mundo mejor, de la esperanza de la perfección del mundo. Hasta en su himno el Partido Comunista Internacional dice que la tierra será el paraíso cuando el sistema comunista gobierne el mundo. Sabemos que eso es mentira, que eso fracasó, que eso es del diablo. Pero también, cualquier sistema económico que nosotros vivamos o defendamos es pecaminoso y es del diablo. Porque cualquier sistema económico parte de un principio, que el hombre es bueno. Y la Biblia nos enseña que el hombre es malo. Además, la Biblia también nos enseña que maldito es el hombre que confía en el hombre. El problema es de la iglesia que confía en los sistemas económicos y políticos. Y que tiene una esperanza de que cada 4 años el presidente que asuma en cualquier parte, desde cualquier lugar, desde cualquier color, él va a salvar al mundo. Eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Porque la esperanza del pueblo no es la esperanza que el mundo tiene. La esperanza del pueblo cristiano no es la esperanza de un mundo mejor. La esperanza del pueblo cristiano es la redención de toda la creación. Y para eso debe venir Jesucristo por segunda vez. Tu esperanza es que la creación sea redimida completamente, sacado el pecado y el dolor, para que Cristo venga y reine eternamente y para siempre. Así que tu esperanza no puede estar en las cosas del hombre. Pablo dice, nuestra esperanza es el reino de Dios. ¿Vamos a sufrir aquí? Ciertamente. Job 19, texto que usted conoce, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y desecha de esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Es lo que Job está diciendo porque él entiende que el sufrimiento, que el dolor que está viviendo no importa. Porque la esperanza, su esperanza no está en esta tierra. Su esperanza está en el reino eterno de Dios. Tantas veces tú y yo sufrimos, tenemos dolor, angustia en nuestro corazón porque olvidamos de que tu esperanza está en el cielo. Porque olvidamos que nuestra esperanza está en un Dios que vive, que reina, pero que estará con nosotros eternamente. Tu Redentor vive. Y se levantará, y cuando tu piel se deshecha, en mi carne de ver a Dios. Qué más hermoso saber que tu esperanza no es un mundo mejor. Que tu esperanza no es un mundo económicamente estable. En un mundo donde no haya pobreza, seamos todos iguales.
Tu esperanza tiene que estar en Jesucristo, nuestro Redentor. Tu esperanza es que vas a vivir eternamente con el Señor. Tu esperanza es que tú para siempre eres hijo de Dios y eso nunca se acabará de ser. Agustín decía que la clave de la vida cristiana es tener hambre y sed de Dios. El problema es que tenemos hambre y sed de tantas cosas de este mundo. El problema es que deseamos tanto las cosas de este mundo, que amamos tanto este mundo, que somos tan iguales a este mundo y nos olvidamos de tener hambre y sed de Dios. Nos olvidamos de que los sufrimientos y los dolores de tu vida son algo maravilloso porque Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en tu vida. Si estás sufriendo hoy día, si estás con algún dolor hoy día, tienes que saber una cosa, hermano. Dios está contigo. Y ese dolor, ese sufrimiento, tiene un propósito. No es mejorar tu vida. Es que tú conozcas más a Dios y que Dios sea glorificado. Y eso es lo más hermoso que nosotros tenemos. Vivir para la gloria de Dios significa saber que aunque pasemos por dolor o por dificultades o por tormentos, Dios sigue siendo nuestro Dios. Él sigue estando con nosotros. Él no nos abandona. Él nunca abandonará a su pueblo. Oremos.